Parte del sermón que hemos programado para esta mañana. Y bueno, hoy estaremos tratando sobre el tema creciendo a la imagen del varón perfecto. Creciendo a la imagen del varón perfecto. Tendremos una lectura inicial en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13 y el versículo 24. Efesios 4, 13 y 24. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Efesios 4, 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo tremendo. El verso 24 declara: y vestidos del nuevo hombre. Reiteramos: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y bañado, según 2 Corintios 5:17, que declara que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es. Declara: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? En este tenor, pregúntale a la que está a su lado: ¿es usted vieja criatura o nueva criatura? Yo sé que alguno dirá ¿qué es lo que te crees tú? ¿Por qué vas a hacer esa pregunta a mí? Pero hermano, no está mal hacer la pregunta, ¿verdad? Pero esas son preguntas, hermano, que la hago por forma de chance, pero Dios sabe quiénes son, y ustedes saben por la fe quiénes son. Por la palabra declara que el Espíritu mismo, hermano, declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos samajimes, somos hijos de Dios. Ustedes no necesitan mi testimonio para eso. Amén. Ni usted tampoco necesita el testimonio del hermano que está al lado para eso. Usted necesita el testimonio de ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, con el cual usted fue sellado. Amén. Así que, hermano querido, debería usted estar muy contento porque el Señor lo ha sellado. Usted es propiedad del cielo y tiene pasaporte celestial. Está a punto de irse, así que esté listo, que en breve suena la trompeta, Cristo viene y la iglesia se va. Puede sentarse, mi amado hermano, en esta mañana. Damos gloria al Señor. Vimos estos versículos, son muy interesantes, y hay un llamado del Señor, hay un propósito del Señor con el hombre. Pero antes de entrar en ese tenor, me gustaría hacer un poquito de contexto histórico, escritural, con respecto a por qué el hombre necesita esta reestructuración, por qué el ser humano necesita esta recreación, por qué el ser humano, según Juan 3:3, debe volver a nacer. Usted le habla de esto a la gente dice: no, esto es una locura, como un hombre siendo viejo va a nacer de nuevo. Eso no tiene sentido, pastor, eso va contra las leyes físicas. ¿Cómo mi cabezón entrará allí de nuevo? Bueno, eso ya Nicodemo se lo respondió a Jesús cuando Jesús le hizo esa premura y le dijo: mira, Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también le digo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en este reino. Desde entonces, el nuevo nacimiento es una condición obligatoria, esencial, para que el ser humano pueda entrar a formar parte de la familia de Dios. Sin este evento en la vida de un creyente, sigue siendo solamente un hombre natural. Antes que Dios creara al hombre, si usted me acompaña en el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos habla de un ser celestial creado por Dios, y también fue dotado de una gran responsabilidad y una gran confianza. Según la palabra, se esperaba de este ser celestial. Aquí en Ezequiel se le da el atributo de un querubín. Se esperaba de él, que él viviera para gloria y alabanza de Dios. Recuerden, hermano, que el propósito de toda criatura se halla en vivir
para gloria de Dios. O sea, el propósito tuyo se halla en que tu vida, al vivirla, produzca gloria al Señor. Ese es el propósito de tu vida. Si tu vida no existe para gloria de Dios, entonces tu vida es egoísta. Estás viviendo una vida para ti mismo y eso es un gran peligro para el creyente. Recuerda que la palabra declara en el libro de Romanos que para mí, para el creyente, vivir es Cristo. Amén. Cristo. Y morir es una gran victoria. Pero en mi vida humana, el deseo de mi corazón debe ser para vivir para la gloria del Señor. Satanás no fue creado Satanás. Dios no creó un Satanás. Tampoco Dios creó un diablo. No hay un versículo que diga en la Biblia, en el principio creó Dios al diablo. No lo hay. Dios nunca diseñó ni planeó crear un diablo. Sin embargo, pasó un fenómeno, que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, 12, la parte B. El versículo se divide en parte A y parte B. La parte B es la parte final de ese versículo. Dice, tú eras el sello de la perfección. Hablando de este ser angélico de alta dimensión, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Se habla de él y se dice que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, y fue adornado con todo tipo de piedra preciosa. En el verso 14 se le llama que su rango era querubín, y se le llama también, aparte de querubín, protector. ¿Y dónde habitaba este querubín? Vea en el verso 14, dice, él habitaba en el santo monte de Dios. En la presencia misma de Dios allí estaba. Dice que allí estuvo en medio de las piedras de fuego. En medio de ellas él se paseaba. Cuando hablo de las piedras de fuego me recuerda a Isaías 6, cuando Isaías fue confrontado por la presencia del Señor y casi se muere. Dice que un serafín voló del altar del monte del testimonio también y tomó una piedra debajo del altar. Entre esas piedras se movía, su nombre original es Luzbel o Luz, amén. Allí estaba él en medio de esas piedras. Sin embargo, ya en Isaías 6, aparentemente no está ahí porque un serafín desciende y toma una de las piedras que están ahí y con ella toca el labio de Isaías y le dice, esto tocó tu labio y es perdonado tu pecado y quitado tu culpa. Le daré una simbología clara sobre Cristo. Pero este ser angélico de alto rango, y a quien se le confirió una confianza muy especial, Dios le confió mucho a este ser. Según la etimología bíblica, este ser era el encargado de los coros celestiales. Por eso se dice que cuando él fue creado, los tamboriles y las flautas fueron diseñadas para él, porque fue hecho un ser musical, fue hecho para la adoración. Su vestidura estaba tan bien adornada que cuando él pasaba por el cielo, deslumbraba gloria en todo su paso. Todos los seres celestiales se admiraban. Algunos se le abrían la boca de esquina a esquina y decían, oh, ¡qué belleza!, ¿verdad? Y este ser era extraordinariamente hermoso. Dios le había dado una confianza muy elevada a este ser. Sin embargo, pasó algo en el corazón de este ser. Y vea el versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que la mirada de este ser celestial fue desviada de Dios y la puso en sí mismo. Y al poner la mirada en sí mismo, comenzó a autoexaltarse a sí mismo, a sobrevalorarse y creerse que tenía una posición que realmente no era tan grande como la que él pensaba. Por eso dice hasta que se halló en ti maldad. Verso 16 declara, a causa de la multitud de tus contrataciones, pensamientos, fuiste lleno de iniquidad, pecado, por lo que yo te eché, ¿de dónde? Del monte de Dios. Dice la palabra, fue echado de allí a causa de su sinvergüenzada, a causa de su vagabundería, a causa de su rebelión, a causa de su pecado. Dice, y te arrojé, ¿de dónde? De entre las piedras
de fuego y se reitera, oh querubín protector. Verso 17 declara que su corazón se enalteció a causa de su hermosura. También dice que corrompió su sabiduría. Hermano querido, ¿cuándo se corrompe la sabiduría de una criatura o del ser humano? ¿Cuándo se corrompe? Cuando quita la mirada de la palabra de Dios. David dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, alguien hablaba ahorita de la fe. La palabra declara que la fe viene por el oír. ¿El oír? ¿De dónde viene la fe, hermano? Del oír. ¿Y el oír qué? Si usted quiere fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oír. Amén. Tiene que oír, tiene que exponerse a la palabra de Dios, tiene que pensarla, tiene que meditarla, tiene que consumirla, tiene que saborearla, tiene que comerla. Jesús, hablando de la palabra, decía, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué es espíritu y vida? Las palabras que salen de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios no solamente son instructivas, no solamente direccionan, también son vida. Pues en el principio, ¿cómo creó Dios todo lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué dijo Él cuando creó el sol? ¿Cómo dijo? Sea la luz. Amén. ¿Qué dijo Él cuando creaba las gramas de la tierra? Produzca la tierra hierba. ¿Qué dijo Él ¿qué hizo Él cuando formó al hombre finalmente después de haber hecho todo? Ruas. Sopló aliento vital, aliento de vida. El ruah de Dios, el Espíritu de Dios infundió vida de Dios, o vida en el hombre que hasta ese momento no era más que una estructura sin vida en el suelo. Y después que Dios sopló aliento de vida en él, ¿qué fue el hombre? Un ser viviente, hecho consciente. Y recordamos que el hombre fue hecho conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Satanás se había revelado mucho antes de que Dios creara al ser humano. Y entonces Satanás, en su rebelión, ¿qué era Satanás? Recuerda, Satanás no es un ser preexistente. Retiramos, Satanás no es un ser preexistente. O sea, Satanás no ha existido desde siempre. Satanás no ha existido indefinidamente en la eternidad. Satanás existió a partir de un tiempo, porque es un ser creado. Por lo tanto, no tiene el atributo de la preexistencia divina. Dios está fuera de la existencia, por lo tanto, no tiene un principio de día, ni tiene un fin de día, porque todo lo que es día y todo lo que es principio comienza en Él. Él es el principio de todo, y todo lo que es en Él. Sin embargo, Satanás, al igual que todos los seres angélicos, fueron creados en un cierto punto de la existencia, de la eternidad. Ellos vinieron a la vida, Dios los creó. No se da detalles en la Biblia de cómo fueron creados, pero sí se declara que son criaturas de Dios. Cuando Satanás como criatura se rebeló contra Dios, rompió un orden. Rompió el orden de la obediencia y también rompió el orden de la autoridad. Pues Satanás al pecar, al desobedecer a Dios, se hizo soberbio, ya no era humilde. Se rebeló contra su creador, ya no era obediente. Satanás quiso conquistar por la fuerza aquello que le corresponde por obediencia al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Se rebela contra Dios, y vamos a ver esa rebelión más detallada en el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías 14, 12, donde dice, vea conmigo, se habla de este ser celestial, se dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Alguien tiene su Biblia abierta? No es que vayan a esos versículos, porque hay muchas mitologías con respecto a Satanás, con respecto a su existencia, y yo necesito que usted se fundamente en el texto sagrado. Mire, no oiga lo que nadie le diga al diablo, ni tampoco oiga lo que el diablo tiene que decir de sí mismo. Escuche lo que la palabra dice sobre Satanás, sobre su origen. Entonces aquí dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿De dónde cayó? El término caída, hermano, significa ruptura
ruptura de relación en este punto. O sea, su desobediencia lo hizo alejarse de Dios. Porque ¿qué es la desobediencia? Es pecado. ¿Y qué es lo que causa el pecado entre Dios y nosotros? Separación. Nos aleja. El pecado nos aleja de Dios, nos saca de Dios. ¿Cómo caíste, oh, del cielo, oh lucero? Hijo, también se le dice aquí que era lucero. Lucero. Algunas personas usan mucho este nombre, ¿verdad? Entre los humanos, lucero. Pero vemos la connotación que tiene este nombre originalmente, ¿verdad? Lucero también significa portador de luz. Y fue un nombre que fue exclusivamente puesto a este ser angélico de alto rango. Amén. Lucero. También se le llamó hijo de la mañana. Se dice de él que fue cortado, fue alejado. El verso 13 se explica las razones por las cuales ocurrió que él tuvo que ser separado, echado fuera del cielo. ¿Cuál fue la trama del diablo? Vean aquí, estamos en Isaías 14, versículo 13. Dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré, ¿qué dice ahí? En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante a Dios, seré semejante al Altísimo. Dice un autor llamado el hermano Osman Nee en su libro Autoridad Espiritual, que esto diferencia la gravedad del pecado de Adán y el pecado de Satanás. El pecado de Adán en un sentido fue moral, pero el pecado de Satanás fue una rebelión contumaz. Porque el pecado de Satanás atienta contra el mismo trono de Dios, apunta contra el trono de la divinidad. No fue un desliz, o sea, fue un objetivo. O sea, lo que decimos en buen dominicano, él apuntaba a un golpe. ¿Usted sabe lo que es un golpe de Estado? Unos cuantos generales se arman y se confabulan y bueno, intentan sacar por la fuerza al presidente de turno y usurpar ellos la función. Satanás se le metió en la cabeza esto, siendo una criatura. Por eso es la palabra que se enalteció. Yo no sé de dónde le salió a esto al enemigo, pero le salió. Ahora, ¿él hizo esta rebelión solo? No, se hizo la palabra que una tercera parte de los ángeles de los cielos se involucraron en su rebelión y todos juntos apuntaron contra el trono de Dios. Véanlo que aquí lo dice muy bien. Él decía: subiré a dónde, al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, en el monte del testimonio, allá donde están las piedras de fuego. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré. ¿Qué cosa? La pregunta, hermano, ¿en algún momento alguna criatura puede trascender a ese nivel? ¿Alguna criatura puede llegar a elevarse, a ser semejante al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, soberano? Eso no es posible. Sin embargo, esto pasó. Entonces, esto estriba que el pecado satánico fue una rebelión directamente contra el trono de Dios, contra la gloria de Dios, contra el reino de Dios, contra el mandato de Dios. Y esto fue repelido con violencia grande. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12:7, se presenta la consumación final de ese episodio, donde en Apocalipsis nos presenta, al final de los tiempos, nos presenta a Miguel luchando. Algunos autores proponen que posiblemente cuando hubo esta rebelión satánica en el cielo, Dios mismo no se movió a combatir a Satanás. ¿Por qué? Porque la rebelión fue en la criatura. Y creo que no era suficiente razón para que Dios se parara de su trono como omnipotente a discutir con una criatura. Entonces Dios encomendó otra criatura para que resolviera ese problema. Y en Apocalipsis 12:7 nos presenta al arcángel Miguel, que también es presentado en el libro de Judas, cuando el diablo contendía por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. El diablo quería quedarse con el cuerpo de Moisés, no sé para qué ni por qué razón, pero dice que el arcángel Miguel contendió con él para evitar que eso pasara.
Entonces estamos viendo que el arcángel Miguel en los cielos no es el angelito que ponen aquí en los días de la fiesta de palo. La gente le da bolones y refresco rojo, ¿no? De todas esas cosas, le dan chicle, le dan ofrenda y todo los disparate que hay, y le piden a ese San Miguel Arcángel que les dé milagros y que se monte encima del otro y le hable. Todas esas voluntades. Quiero decirle, hermano, que ese Arcángel Miguel al que la gente adora es un demonio y no tiene nada que ver con el verdadero que está allá arriba. El Arcángel verdadero, Miguel, no se mueve sino a los fines, a los propósitos de Dios. Cuando ese ser de rango superior, según la etimología bíblica, ocupa el lugar de comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Veo usted hace poquito. Comandante en jefe de los ejércitos celestiales. O sea, está ahí y no se mueve porque que Juanito de la esquina tiene una fiesta de palo y te está llamando para que vaya para allá. Eso no es verdad. Amén. Ese ser angélico no se mueve a orden de los hombres. Es un comandante a la orden exclusiva del jefe de los jefes, del omnipotente Dios Todopoderoso. Y Dios lo encomienda, le dice: Miguel, encárgate tú de esa rebelión. Y entonces luchó Miguel y sus ángeles, y luchó la serpiente y sus ángeles. Finalmente la victoria estaba del lado del arcángel Miguel, porque él luchaba con el poder de Dios, y el diablo fue echado fuera de los cielos. Hasta el día de hoy Satanás está del lado de los muertos. En un sentido, quiero advertirle que Satanás es un muerto viviente. Está muerto. Satanás está muerto. Satanás es el príncipe de la muerte, es el señor de la muerte, porque él mismo es la muerte, y la muerte es su trono. La palabra declara que todos los que siguen a Satanás siguen la rebelión, y los que siguen la rebelión contra Dios, todos los que desprecian a Dios aman la muerte. Todos los que se rebelan contra Dios aman la muerte. En ese contexto, Satanás ya ha caído, ha sido echado fuera del cielo. En ese momento, entonces, en ese perímetro que no sabemos exactamente qué tiempo es en la eternidad, Dios decide crear al hombre. Ahora, ¿para qué crea Dios al hombre? Es la pregunta. El hombre, ¿para qué Dios lo crea? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios crea al hombre? Bueno, hermano, quiero ser un poquito claro con esto. Miren, ya dijimos que en el principio la rebelión de Satanás fue la rebelión de una criatura. Y esta criatura perturbó el orden de la obediencia y el orden de la autoridad en los cielos. Ahora, cuando Dios viene a crear al hombre, cuando Dios crea el espacio y tiempo, y en ese espacio y tiempo coloca la tierra, y allí coloca al ser humano con todas las leyes físicas que hacen imposible la vida en este planeta, cuando Dios coloca al hombre allí, no lo colocó por casualidad. Miren, por eso la Biblia declara en el libro de Génesis que Dios lo hizo a su imagen. A imagen de Dios lo creó Dios, amén. A imagen de Dios lo creó. Y la palabra declara que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Eso está en el capítulo 2 y 1 de Génesis. Nos encontramos esto, amén. Entonces Dios puso al hombre allí con un propósito. Y aquí voy al punto esencial de por qué Dios puso al hombre allí. Miren, ¿qué se esperaba del hombre cuando Dios lo creó? Obediencia. Génesis 2, 17, se le dio un mandato al hombre. Y se le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Adán, vas a morir. Así que ese es mi mandamiento para ti. Y fue la orden, fue la única ley que se le dio al ser humano. ¿Qué se esperaba? ¿Qué esperaba Dios del hombre con este mandamiento? Obediencia. Si el hombre hubiera decidido obedecer a Dios, eso hubiera sido una gran gloria para el Señor. Hermano, quiero enfatizar en que la única manera en la que el ser humano puede honrar y glorificar a Dios es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Escuchando su palabra y reverentemente guardarla. Cuando Dios habla y dice las cosas, Él espera obediencia. Y cuando Dios da una orden y nos manda a hacer algo, lo hace para nuestro bien, lo hace para nuestro bien y también para su gloria. ¿Cuál era la consecuencia si él transgredía el mandamiento de Dios? La muerte entraría
en escena, y eso sería un problema grave para Adán. En un sentido, mis amados hermanos, el Edén fue una prueba para el hombre. Amén. Satanás no entró allí porque fue muy inteligente. Satanás no habría podido entrar a ese perímetro si Dios no lo hubiese permitido. Recuerden que el ser humano, cuando fue creado, no fue puesto bajo el dominio ni bajo el gobierno de los ángeles. Miren que Satanás fue un ser de alta jerarquía y se le encomendaron grandes tesoros y gran conocimiento en el universo. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, no lo pone bajo el dominio de Lucifer, ni bajo ningún otro ser angélico. Lo pone directamente bajo su reinado y dominio. Entonces, si Satanás se encontraba allí, en alguna medida fue permitido por él. ¿Alguna similitud en el Nuevo Testamento? ¿Quién tentó a Satanás en el desierto? ¿Quién lo llevó para ser tentado en el desierto? La palabra declara que el Espíritu mismo, dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. No fue que el diablo, que era poderoso, se lo llevó por la fuerza. ¡Ay, que te voy a llevar y voy a hacer contigo! No, eso no es así. Amén. Dios mismo permite que el Señor Jesús sea llevado en el desierto y sea tentado. ¿Por qué fue tentado Jesús? Esto lo vamos a ver en contexto. En primer lugar, ¿Adán y Eva fueron tentados? Sí. ¿Qué se esperaba de ellos en la tentación? Que se mantuvieran fieles a la palabra de Dios. En un principio, Adán y Eva usó la palabra. Eva usó la palabra y dijo, el Señor dijo, amén. Ella usó la palabra. Pero el argumento de Satanás fue tan insistente que Eva terminó viendo el árbol como bueno a la vista y agradable para adquirir sabiduría. O sea, el diablo insistió de tal manera que distorsionó la apreciación de la palabra que tenía Eva y la confundió. Por eso, hermano, cuando estamos enfrentando al enemigo, tenemos que ser honestos y fieles y mantenernos fieles a la palabra de Dios. Escrito está, la palabra dice. No, pero mira, no me diga que mire, la palabra dice. Pero mira ya, yo no voy a mirar, la palabra dice, hay que ser tercos en esto. La palabra dice. No, porque yo siento, no, porque yo pienso, no, porque a mí me gusta, lo que a ti te guste, lo que tú piensas, lo que tú deseas está de más. El punto es, ¿qué dicen las escrituras con respecto a esa situación de tu vida? Hay un problema con nosotros, hermanos, serio. Adán y Eva eran los hombres, el primer hombre y la primera mujer, no tenían una carne como nosotros la teníamos. Por lo tanto, la tentación tuvo que venir completamente de afuera. Lamentablemente, ellos cometieron pecado. ¿Y en qué consistió el pecado de ellos? En que desoyeron la palabra de Dios, quitaron la mirada de la palabra de Dios y se hundieron en el pecado. ¿Alguien recuerda a Pedro cuando el Señor le dice, sal de la barca y camina hacia mí? ¿Qué pasó en el principio cuando él salió? ¿A quién miraba él? ¿En quién estaba puesta su mirada? ¿A quién miraba él mientras caminaba sobre las aguas? A ver, Señor, allá voy, Señor, mirando, caminando. Pero de repente, en su corazón, argumentos y altivez. 2 Corintios 5, que se levantan contra el conocimiento de Dios, llegaron a su mente y comenzó a razonar y a decir, esto no es posible. ¿Qué yo hago aquí? Yo me voy a hundir. Yo no puedo caminar sobre las aguas, esto no se puede. Quitó la mirada. ¿Y qué pasó al momento, hermanos? Satanás lo convenció y el Pedro lo terminó hundiéndose en las aguas. Y bueno, allí clamó con este gran clamor: sálvame, maestro, que perezco. Y bueno, el Señor se acerca y toma la mano de Pedrito, amén, y lo saca de en medio de las aguas. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Hijo del diablo, serpiente antigua, sin vergüenza. ¿Así fue que le dijo? No, ¿qué le dijo? Hombre, ¿por qué dudaste? ¿Ibas bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste? El Señor no fue completamente reprensivo con él ni lo pisoteó, sino que lo expuso a la verdad en la fe. Hermano, en la palabra declara en el libro de Hebreos 11, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Ahora, llegó el momento de la tentación del hombre en Génesis 3, la serpiente entra en escena, hace su trabajo como él sabe hacerlo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás delante de Dios en cuanto a los creyentes? Acusarlos, ¿verdad? Acusarlos. Ya tenemos esto en el libro de Job, cuando Satanás se presentó al cielo. Amén. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay un hombre como él en la tierra, honesto, consagrado, amante de Dios. Y Satanás, con su veneno mortal, declara: así como no, ¿verdad? Así cualquiera. Tú le has prosperado en todo, has rodeado todo lo que tiene. Oh, pero así cualquiera, en un sentido, ¿verdad? ¿Alguna vez Dios ha prosperado a un hermano suyo en la fe y usted se ha sentido envidioso? No responda. Pero es imposible, hermano, que eso pase en cierto momento, ¿verdad? Hay una quisquilla en el corazón humano cuando vemos que otros prosperan y nosotros no, como que nos sentimos medio incómodos. A ver, pero yo debí también prosperar y estamos ahí. Satanás, eso viene de Satanás desde por sí. Y le dice a Dios: vamos, así cualquiera, ¿verdad? Y cuando le propone a Dios una tentación, ya vimos que Job fue tentado, gravemente tentado. Fue desposeído de su familia, fue desposeído de su riqueza, fue desposeído de su salud, al punto tal que Job en cierto momento de su vida dijo: sea maldito el día en que yo nací, o sea, sea maldito la noche en que me vio nacer. Y Job estaba infelizmente inconforme en cierto momento. Sin embargo, Job nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. En toda tentación, Dios tiene propósito con sus hijos. Romanos 8 declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en toda tentación hay un propósito de Dios siempre. Cuando Dios lo permite, hay un propósito de Dios para el creyente. Te quiero decir que hay un periodo de aprendizaje, hay un periodo de prueba. Hay un periodo de aprendizaje y hay un periodo de prueba. Ahora, Adán y Eva ya conocían la ley de Dios, conocían el mandamiento de Dios, conocían las consecuencias perfectamente. Pero ¿qué pasó? Subestimaron a Dios. Subestimaron a Dios. El diablo los tentó a subestimar a Dios, pero el diablo le dijo: no moriré. En Génesis 3, no moriré. Porque dice Génesis 2:17, moriré. Y él dice: no moriré. Eso todo estará bien. Dios es bueno. Él todo el tiempo es bueno y Él no va a hacer nada malo. Pero hermano querido, no fue así. Satanás tentó al hombre y el hombre cayó de su propósito y perdió el fin para el cual Dios lo trae y lo coloca en el jardín del Edén. La narrativa bíblica nos cuenta que el hombre no fue creado sin propósito, hermano, como Dios. Usted ve conmigo a Génesis 1:26. Nos informa que el hombre fue creado con un propósito específico. Y el propósito fue que señoreara sobre toda la tierra, sobre todo lo que Dios creó, a tal punto que todo lo que Dios creó, llámense animales, aves, peces, lo trajo a la mano del hombre para que el hombre le pusiera nombre. Dios, que es el gran gobernante, delega el gobierno de la tierra en las manos del hombre. Dios, como creador y propietario, delega en las manos del hombre esta gran confianza. ¿Qué se esperaba del hombre? Que honrara esta confianza. ¿En alguna vez alguien le ha confiado a usted alguna cosa? ¿Alguien le ha confiado algo a usted? ¿Usted ha cumplido o ha defraudado? Nos habla en la historia de José que Potifar, el soldado que compró a José, se dice que le cedió a José todo el gobierno de su casa. Le dio sus siervos, le dio su dinero y su casa, todo en la mano de José. Pero le guardó una sola cosa. Y le dijo: mi mujer no. Todo. Pero le dijo: mi mujer. Solo te prohíbo mi mujer, mi esposo. O sea, todo lo demás lo puedes administrar, pero no administres mi mujer. O sea, hasta ahí no me llega, ¿verdad? Esa es mi propia administración. Eso es sagrado. Así que ya tú sabes, José.
José era un hombre fiel a Dios, pero también era un hombre fiel como persona. Y ya sabemos que el diablo también entró allí y armó un lío y provocó una sensualidad en la esposa de Potifar, puso a José más elegante de la cuenta, al fin y al cabo, que la mujer andaba por cazar a José como caza una fiera a un cordero. Y andaba detrás de él, y bueno, José sabía muy bien que su amo le había dicho: mi mujer no, o sea, ahí mi mujer te he encomendado todo, pero ahí no te metas. Y José también tenía temor a Dios, porque la ley de Dios preserva la esposa de un hombre como única para él, o da autoridad para que sea compartida con todo el barrio. No, la esposa de un hombre es sagrada, por tanto eso debe ser respetado. A un hombre le pueden irrespetar en muchas cosas, pero si respetas a su esposa, a su compañera, por más cobarde que sea, lo vas a tener de frente, que es un problema serio. Eso es bíblico, hermano querido. Y José, ¿qué hizo cuando aquella mujer lo quiso sacar? Corrió. ¿Por qué? Por fidelidad a Dios, por respeto a la palabra, porque era amante de Dios. Y él entendía que ese simple momento de placer que le podría provocar el estar con esa mujer, que de por sí eran mujeres extremadamente elegantes en esos tiempos, él dijo: el leve placer que yo pueda contener allí no se compara con la tragedia de ofender a Dios y de transgredir su palabra. Así que no. Hermano, la palabra nos manda y nos dice: huid del pecado. Amén. Corran del pecado. No se nos dice: quédense ahí y contémplenlo, negocien con el pecado, obsérvenlo. No, la palabra dice: huyan. Corran, huyan del pecado, huyan de allí, hermano querido. El hombre no está capacitado para vencer el pecado por sí mismo. Por tanto, cuando el pecado se presenta, lo correcto es: hermano, anótalo por ahí. Amén. El pastor predicó que debo correr del pecado, así que ya yo sé. Amén. Corra por su vida, porque si se queda, caerá. Ningún hombre puede decir que si se queda estrictamente a la exposición de una mujer y al asedio de una mujer, si no huye, si no corre, si no se manda, si no se va de ahí, terminará en serios problemas. Hay un problema ahí serio. Entonces, hermano, ¿a quién usted obedece? ¿A usted mismo o a la palabra de Dios? Adán y Eva fallaron y el propósito de Dios en ellos aparentemente se perdió. Pero ¿se perdió el propósito de Dios en Adán y Eva porque pecaron? No, hermano, conmigo. Si usted ve en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, se dice que al final Dios hizo para el hombre y la mujer túnica de pieles y los vistió. Es el primer momento en la historia bíblica cuando aparece la figura del cordero propiciatorio, el cordero sustituto, aquel que ocupa el lugar del culpable, aquel cordero inocente que muere en lugar del delincuente, el cordero que no pecó ocupando el lugar del pecador. Hermano, es ahí donde parece que el hombre es cubierto temporalmente. Y ese sacrificio que comienza en Génesis 3:21 se repite a lo largo de la historia del Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo, que es considerado el gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios que finalmente expía y quita de en medio el pecado. Veamos también en Génesis 3 un versículo que me llama la atención, versículo 3:15. Cuando Dios juzga a Satanás, también le hace una profecía. ¿Eh? Lo juzga, pero también le hace una profecía. ¿Qué profecía se le hace a Satanás? Vean conmigo, Génesis 3:15. Abra su Biblia. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Interesante, hermano querido. Primera profecía mesiánica, primer anuncio del regreso de la venida del Señor al mundo. ¿Qué se profetiza aquí? Número 1, habría enemistad entre Satanás y Cristo, entre la iglesia y el mundo, una enemistad natural. Por eso en 1 de Juan 5 el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando el nuevo nacimiento ocurre en el corazón de un creyente, se crea una aversión
o un rechazo natural en el creyente hacia el pecado y hacia el mundo. El creyente quiere obedecer a Dios y quiere vivir para Dios, mientras que el mundo lo insinúa y lo arrastra a vivir para el mundo. Entonces el propósito de Dios no se frustró, sino que aunque Adán falló, estaba pronosticado un segundo Adán que vendría de la mujer. ¿Por qué se dice de la mujer? Porque nacería virginalmente. No nacería como nace el resto de los seres humanos, que son el fruto de la relación de un hombre y de una mujer. No, Jesús no nació así. Nació por concepción pura. Amén. El Espíritu de Dios estuvo sobre aquella mujer. Por tanto, el santo ser que nacería se ha llamado Hijo de Dios. Jesucristo es llamado entonces el nuevo Adán. Satanás jamás sospechó eso. Satanás ni en su más sucia pesadilla sospechó eso, hermano querido. Pero sí estaba en el plan de Dios que la caída de Adán y Eva sucedería, pero que Dios de ese desastre levantaría a uno nacido de la mujer que alcanzaría los propósitos que Adán y Eva no pudieron lograr. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la humillación de Cristo. Filipenses 2:6 nos presenta a Cristo. Recuerden, hermano, estamos tratando el tema de siendo creados a la imagen de Dios. Estamos haciendo un contexto primero de por qué razón fue necesario que la imagen del hombre fuera restaurada. Ya vimos hasta aquí que la imagen de Dios en el hombre fue ensuciada, fue nublada, fue prácticamente desaparecida del ser humano por medio del pecado. Hoy en día el ser humano no preserva esta imagen. Preserva leves vestigios como la conciencia, la inteligencia, la creatividad, pero espiritualmente la imagen de Dios ha sido borrada del corazón del ser humano y esta imagen necesita ser restaurada, y esto solo es posible por medio del nuevo nacimiento, como leímos en el principio. Filipenses 2:6 nos presenta a Jesucristo, el cual es Dios y habita en forma de Dios, viniendo a este mundo en forma de siervo. Cuando habla en forma de siervo, es en forma de hombre. Lo leo textualmente, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó. Esto se llama en la teología cristiana el despojamiento o la kenosis. Despojamiento no de la divinidad, sino de las prerrogativas. O sea, se despojó del entramado de su gloria, se despojó de esa luz inaccesible, poderosa, que rodea a Dios, de ese poder que emana de Él, y vino al mundo tomando forma de hombre. Se despojó a tal nivel que nadie lo pudo reconocer como Dios, a menos que el mismo Señor se lo revelara. Solo hubo un momento en la historia humana de Jesús donde Él se transfiguró y mostró a los hombres su gloria, y fue en el momento donde estaban ellos en el monte orando, donde estaban Él y los 3 apóstoles principales, y dice que el Señor se transfiguró delante de ellos, y su rostro se volvió brillante como el sol, y bueno, Pedro y los demás se humillaron para adorar al Señor, y eso fue algo tremendo para ellos, hermanos queridos. Pero fuera de ahí el Señor estaba despojado humanamente hablando. Él asumió un perfecto papel de siervo. ¿Por qué era necesario que Él asumiera un papel perfecto de siervo? Porque se esperaba eso de Adán. Se esperaba de Adán que fuera un siervo fiel y que se mantuviera fiel a la palabra de Dios. Si Adán hubiese honrado la palabra de Dios, Satanás no habría tenido más terreno para trabajar. Y la muerte y la destrucción de Satanás habría ocurrido allí mismo, y el orden de las cosas habría sido restaurado allí, y de hecho no habría sido necesaria la obra redentora, porque todo hubiera concluido allí. Pero el fallo de Adán obligatoriamente llama a existencia la figura del Cordero sustituto, del Salvador, del Cordero Redentor. Entonces el Señor Jesús viene al mundo porque la obra de redención no la podía hacer un ser humano, era imposible. Era una obra tan compleja, tan grande, que la tendría que hacer posible el mismo Dios por razones esenciales. Número uno, el castigo que Dios demandaba del pecador era infinito. Y la cárcel que el hombre debía recibir por su pecado también era infinita. Entonces,
Un hombre infinito pagando un castigo infinito no conviene. Entonces Dios mismo se viste de humanidad y viene al mundo y asume la humanidad, tomando en la cruz el castigo infinito que merece el ser humano para poderlo salvar. Siendo así, hermano querido, Jesucristo ha pagado la deuda infinita que cada ser humano rebelde y pecador debe pagar en el infierno. Todos aquellos que han puesto la fe en Cristo han sido liberados justamente de un castigo infinito. Por eso el Señor declara: si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. En este tenor, hermano, debemos recordar el problema que tiene el mundo. ¿Por qué la gente no se da cuenta del estado en que está? ¿Por qué la gente come tranquilamente? La gente duerme tranquilamente, se acuesta. La gente cuando se acuesta da por sentado que va a amanecer vivo. La gente da por sentado que si se mueve, todo va a estar bien y no hay ningún problema. La gente vive en el mundo como si no existiera Dios, en un sentido. Hablan de Dios filosóficamente, pero no están conscientes. Por esa razón, cuando Dios va a tratar con un pecador para convertirlo, debe sacar el espíritu de ese pecador de su estado de sueño y debe despertarlo a la realidad de Dios. Cuando un pecador es expuesto a la realidad de Dios, ¿qué hace? Lo que hizo Isaías en el capítulo 6. Ay de mí, amén, porque siendo hombre inmundo, habitando en medio del pueblo inmundo, amén, hay una convicción de pecado, y cuando el hombre es expuesto a la realidad de Dios, entonces se ve a sí mismo y dice: soy vil, soy pecador, soy sucio, me aborrezco. Y este aborrecimiento es lo que hace que el hombre venga de rodillas a Dios diciéndole: Señor, oh Señor, me arrepiento, cuán sucio soy, cuán vil soy, cuán rastrero soy. Señor, no tengo posibilidad de salvarme por mí mismo. Señor, sálvame tú, auxíliame, socórreme. Solamente cuando la luz de Dios hace ver al hombre como pecador, el hombre se ve a sí mismo como pecador. Si no ocurre esta iluminación de Dios, el hombre permanece siendo bueno. El gran problema que tiene el Evangelio con la humanidad es que el Evangelio se le predica a hombres buenos. Amén. Entre comillas. Porque el mundo es bueno. Cada vez que se le predica el Evangelio a la gente, ¿cuál es una de las excusas que suele usar la gente? No, pastor, yo soy un hombre bueno. A mí me lo han dicho infinidad de veces. Amén. Prediquen a los pecadores. Y yo digo: Señor, ten misericordia, ilumina el entendimiento. Porque decirme que vayan y prediquen a los pecadores, porque yo no soy una mala persona. ¿Amén? Váyase a los prostíbulos, pastor. Váyase a las tabernas, váyase a la discoteca. Prediquen a la gente mala, porque es que yo soy bueno, yo soy un buen hombre. Hermano, la Biblia declara que hay buenos hombres y buenas mujeres. Romanos 10:3, ¿qué dice? Todos se desviaron. A una se han hecho inútiles pecadores, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, debemos darle gloria a Dios, porque aunque en el principio Satanás pensó que había logrado su objetivo de apartar definitivamente al hombre de Dios, el omnipotente tenía otros planes y preservó la integridad y la vida del hombre, y le ha enviado un poderoso Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. Entonces, hermanos queridos, siguiendo el cuadro del Evangelio, en el Evangelio Dios promete una simiente. Génesis 12:3, ¿alguien lo ha leído? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La primera promesa fue Génesis 3:15, una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Segunda promesa, Dios promete una simiente bendita, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:16 nos declara que esa simiente bendita es Cristo. ¿Qué hay detrás del nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las cláusulas del nuevo nacimiento? Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente. Cuando yo lo salve, daré mi ley en su mente. Y cuando yo lo salve, escribiré mi ley en el corazón de ellos. ¿Qué otra cláusula tiene el nuevo nacimiento? Ezequiel 36:26. Os daré un nuevo corazón, espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, quitaré de su carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Hermano, ¿eso se ha cumplido en usted? ¿Eso se ha cumplido en usted? ¿Eso se cumple en el nuevo nacimiento, en la regeneración? Quiero pedir, hermano, que si usted no es consciente de eso, hoy mismo, usted vaya de rodillas delante del Señor y dígale: Señor,
hazme consciente de esta realidad. Hazme consciente, Señor, del efecto del nuevo nacimiento en mi vida. Porque de repente los creyentes nos convertimos, o somos supuestamente convertidos por el Señor, pero seguimos viviendo tal cual como el resto de la gente. Nos pasamos la vida viendo televisión, que vemos más televisión que otra cosa. Comemos, dormimos como osos, trabajamos para comer y comemos para trabajar. Y trabajamos de nuevo para vivir y vivimos para comer. Ellos pasamos la vida en un nicho, en un vicio. Y a veces, hermano, ver a un creyente y ver a un converso es ver lo mismo. El creyente está con los inconversos y no les importa que ellos van a una perdición, no les importa el problema jurídico que tienen con Dios, no les importa que ellos están condenados y que las buenas nuevas de salvación para ellos las tiene usted y el Evangelio, pero a usted no le importa eso, porque ya usted sabe, a ellos que se las arreglen como puedan. Fue esa la orden que dio el Señor en Mateo 28, en Marcos 16, 15, le dijo a cada miembro de la iglesia: vayan entonces a todo el mundo y háblenle de esto. Hermano, usted no puede estar tranquilo frente a una gente que usted sabe que está condenado y usted teniendo el mensaje en sus manos, usted quedará en silencio. Quiero advertirte, iglesia, que si Dios te ha mandado como luz del mundo y sal de la tierra y tú permaneces en silencio, prepárate. Ve preparando una buena propuesta de excusa delante de Dios cuando estés frente al tribunal de Cristo. Porque el Evangelio, por eso estamos aquí como iglesia, capacitándonos en cuanto a las herramientas del Evangelio, y todos los viernes estamos aquí dándonos bibliazos y estamos aquí exponiéndonos unos a otros del Evangelio, buscando la manera de cómo comunicar eficazmente esta verdad. Y hermano, las cláusulas del Evangelio son que Dios se ha propuesto salvar. En esa salvación Dios prometió un Salvador y cumplió, lo mandó. Ese Salvador ha cumplido su misión en la cruz, dando su vida, y hoy promete darle su ley en su mente al pecador, escribirla en el corazón, darle un nuevo corazón, poner su espíritu dentro de él, quitar el corazón de piedra que es la carne y hacer lo que anda en los mandamientos de Dios. Hermano, ¿quién es que produce que usted quiera amar a Dios? ¿Quién produce que usted quiera servirle a Dios? ¿Quién produce que usted quiera leer la palabra? ¿Quién produce que usted quiera orar? Es el mismo Dios. La palabra declara que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando desobedecemos la palabra de Dios y no hacemos lo que se nos manda, caemos en pecado, y el pecado nos apaga, nos enfría, nos apalaca, nos congela, nos enferma, nos vuelve apopléjico, nos paraliza, nos convierte en momia congelada, fría, sin corazón. ¿Se encuentra usted en ese estado por coincidencia? La palabra declara en el libro de Hebreos 4, si usted se encuentra en ese estado, él dice: acérquese pues confiadamente al trono de la gracia. Arrástrate como puedas, si no puedes, rueda. Si no puedes moverte, tírate en el piso y rueda, pero haz algo. Tienes que acercarte al trono de la gracia. Tienes que venir y hablar con Dios sobre tu estado. Si tu estado espiritual ha perdido su perspectiva, si has perdido la capacidad de asombro, ya Dios no te asombra, su palabra no te asombra, ya no te interesa, ya no te sientes motivado por conocer profundamente a Dios, algo no está bien en ti, te está secando, te está muriendo. Arrástrate a la presencia del Señor y cuéntale y dile: Señor, me estoy muriendo. Es fácil para mí cantar una canción, es fácil para mí oír un mensaje, pero nada más. Cada domingo, cada día de culto voy y vengo, pero no percibo, no siento, no experimento, no tengo experiencia espiritual, no te conozco, se me fue el hambre, Señor, estoy mal. Tiene que venir delante de su mano. No es correcto que un creyente esté sin fruto. No seas una higuera sin fruto, amado querido, sino que estás llamado como vid a dar fruto. A dar fruto, no a vivir sin fruto. Regresando a Efesios capítulo 4, versículo 17, se nos dan unas ciertas órdenes allí, hermano, que como creyente ahora. Recuerden que ahora como creyente, a lo perdido en el jardín ha sido recuperado. Ya usted no es el mismo, es nueva criatura. Por ende, todo lo que es de Dios, todo lo que Dios propuso con usted ahora en Cristo, lo ha logrado. Como se supone que usted ahora es nueva criatura, se le dan algunas órdenes aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 17, dice: estos pues
digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. ¿Qué es una mente vana? Bueno, una mente satánica. Una mente que ha quitado la mirada del pensamiento, que ha quitado la mirada y el pensamiento de la palabra de Dios y los ha puesto en sus propios razonamientos. En el libro de Proverbios 3, Salomón declara: fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 2, también se dice de los que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. Ya leímos en el libro de Isaías 26 y Ezequiel 28 que a causa de la corrupción del entendimiento de Satanás, su entendimiento fue oscurecido, fue entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? Bueno, cuando usted anda en la oscuridad, ¿cómo usted anda? Perdido. ¿Amén? ¿Se ha tropezado usted con cosas mientras anda en la oscuridad? ¿Se ha dado golpes? Sí, yo me he dado tremendos golpes en la rodilla caminando con camas. Eso duele muchísimo. Entonces usted se lleva todo lo que se encuentra de por medio porque está provisto de luz. Necesita luz para ver. Pero cuando llega la luz, ¿qué pasa? Pero mira, con razón estaba la cama y no me di cuenta. A mí que usted ahora no va a tropezar con la cama porque ya la vio. Entonces, igualmente, hermano, cuando la luz del Señor llega al corazón del creyente, comienza a ver la verdad. Y la verdad no debe quedar en mi mente, debe entrar a mi corazón. Hermano, yo le sugiero, cuando usted lea la palabra, analícela profundamente y busque entender. Dele hacia atrás, dele hacia adelante, pero trate de consumir la palabra de Dios. Y cuando entienda la palabra de Dios, obedezca. ¿Amén? Póngala en práctica. Usted ya no tiene un entendimiento entenebrecido. Usted tiene un entendimiento que ha sido iluminado por la luz de Dios. Y Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de Dios estará sobre él. Ahora, ¿qué es la luz? David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? Luz. La palabra es la lámpara que en medio de este mundo de mentira nos permite caminar aferrados a la verdad. Vean también conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3-5, dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano, reiterado, estamos hablando del tema siendo configurado a la imagen del Señor. Ya vimos que con el nuevo nacimiento, la imagen del Señor ha sido restaurada en el creyente, pero ahora se le demanda al creyente a vivir conforme a esa imagen. Se le dice: hagan morir en ustedes lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Bueno, impureza sexual, todo tipo de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Todo lo que es ilegal en el creyente tiene que abandonarlo, hermano. En el creyente no debe haber ilegalidades. Evalúe su vida. Si usted está en alguna cosa ilegal o ilegítima y el Espíritu Santo le ha demostrado a usted que usted anda en algo ilegítimo, ¿qué debe hacer usted con eso? No, Dios es bueno todo el tiempo. No se le meta a usted el engaño del diablo que le diga: no morirás, todo estará bien, no pasará nada, porque le va a salir el tiro por otro lado. O sea, Dios no se confabula con el pecado y nadie puede burlarse de Dios, pues lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así que si usted anda en malos pasos, si usted dice que es cristiano, pero lleva un estilo de vida licencioso y pecaminoso, párese, deténgase ya y venga al trono de la gracia y hable con Dios sobre eso y procure poner en orden su vida. Usted no se va a burlar de Dios. Usted podrá burlarse del pastor de los impuestos, eso es lo más fácil, pero burlarse de Dios, eso, hermanos queridos, no es posible. Se nos manda a nosotros como creyentes abandonar todo pecado. Así, hermanos, que si hasta ahora tu estilo de vida como creyente es de doble moral, has vivido una vida doble. Si hasta ahora tu estilo de vida es autoindulgente, o sea, eres tu propio Dios, eres quien establece las reglas del juego, eres quien determina por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Si algo te gusta, aunque esté mal, está bien, porque te gusta. Hermano, no se trata de eso. Se trata de tomar su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y dice, miren hermano, las iglesias, los templos no son Cristo, Yo no garantizo que todo el que entra en la iglesia es salvo. No podemos garantizar que todo el que se convierte es salvo, ni todo el que se bautiza. Es un tema muy personal entre usted y Dios. Porque usted podría hacerme una pantalla a mí y fingirme toda una trama de cosas y está haciendo eso para que el pastor también vea, soy un cristianazo. Hasta me voy a bautizar para que el pastor se sienta bien y diga que cristiano soy. Me estoy ganando al pastor. No, hermano, eso es porquería. No se trata del pastor, se trata de Dios. Se trata de Dios. A resumidas cuentas, se trata de Dios. Usted está aquí porque usted quiere servir a Dios, agradar a Dios y conocer a Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? La manera más especial en la que usted puede servir a Dios, amado hermano, es obedeciéndolo. Su palabra no está para hacer un coaching. Su palabra está para gobernarte. La palabra de Dios es tu gobierno, es mi gobierno. No se trata de lo que yo pienso, reitero, o lo que yo quiero, o lo que yo deseo. Se trata de que si lo que yo deseo está conforme a la palabra. Se trata de que si lo que yo quiero está conforme a la palabra. Si lo que estoy haciendo está conforme a la palabra. Si la relación que tengo está conforme a la palabra, o se sale de la palabra. Ya no se trata de mí, sino de Dios. Hermano, que esta mañana el Señor nos bendiga. Y nos ayude el Señor a que la imagen de Cristo, que Dios ha forjado en nosotros, a través del nuevo nacimiento, la nueva creación, 2 Corintios 5:17, que esta nueva creación se apropie de todo nuestro ser. Permítele a Dios gobernarte. Permítele a Dios ser tu Señor. No solamente tu Dios, permítele ser tu Señor. Consejo: hoy, al salir de aquí, haz un inventario en tu vida de las cosas en las cuales estás en franca contradicción con la palabra del Señor. Haz un inventario. No sé si habrá una o dos o tres. Si algo aparece, ponlo ahí. ¿Amén? Y dice: Señor, estas son las cosas en las cuales mi vida está incorrecta y yo quiero poner mi vida en tu orden. Señor, aquí estoy. Quiero obedecerte. Quiero honrarte por encima de mí. Quiero vivir para tu gloria. Hermano, es la manera en la que podemos honrar el nombre del Señor y es la manera en la que seremos transformados de día en día hasta la imagen del varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios ha propuesto contigo. Ponte de pie en esta mañana, hermano. Padre, te damos gracias. Hemos visto el tema sobre creados a la imagen de Dios. Nosotros no nos creamos a la imagen de Dios. Señor, eres tú quien nos estás creando a esta imagen. Pero esta nueva creación demanda del creyente humildad, humillación, ceder terreno a tu palabra. Vivimos en un mundo cristiano místico y religioso, donde la gente ora a los pastores: pastor, ore para que yo cambie, ore para que Dios me transforme. Pero las cosas no funcionan así en la verdad bíblica. Si hemos de cambiar, si hemos de ser transformados, es cayendo de rodillas frente a Dios y dándole la razón en su palabra y haciendo los cambios correspondientes para cambiar mi estilo de vida, si mi estilo de vida entra en conflicto con la palabra. No me sirve de nada orar, no me sirve de nada venir a una iglesia y levantar mis manos y orar y dar una ofrenda y abrazar a los hermanos cuando mi corazón está en conflicto contigo, con tu palabra. ¿De qué sirve, Señor, al hombre si ganar el mundo entero, si al final se pierde? Eso destruye a sí mismo. Como iglesia, a partir de ahora mismo, Señor, te pedimos que a partir de ahora nos ayudes a hacer arreglos para vivir para tu gloria. Iglesia, Señor, que tu Santo Espíritu nos arrastre, nos mueva, nos convenza a hacer un nuevo pacto hoy, un nuevo compromiso, que nos comprometamos a abandonar todo lo que no es de tu agrado y nos comprometamos a vivir solo y nada más que para tu gloria. Y para vivir para tu gloria, eso implica que seamos obedientes al mandato de tu palabra, nos convenga o no nos convenga, nos guste o no nos guste. Señor, ayúdanos en esto. Nos ponemos en tus manos. Como iglesia, Señor, tenemos un mandato misional de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Pareciera que en este siglo la iglesia se ha desentendido de esta misión y prácticamente casi nadie está cumpliéndola. Señor, como iglesia queremos desafiarnos. Y te pido que nos ayudes a desafiarnos, Dios, a ser fieles testigos del Evangelio ante los perdidos. Que cada oportunidad que se nos presente podamos levantar nuestra bandera del Evangelio y presentarlo con claridad delante de los perdidos. Oro por los niños, oro por los adolescentes, oro por los jóvenes, oro por los caballeros, oro por las damas, oro por cada integrante de este cuerpo. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra misión de vida, ayúdanos a cumplir nuestro propósito de vida, y es darte la gloria. Y darte la gloria significa andar en obediencia a ti. Gracias, Señor, te damos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Padre. Dios del Espíritu Santo. Que nos ayude en nuestra.